¿Qué onda, filósofos y filósofas de barrio? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos el día de hoy. Bienvenidos a su podcast, Filosofía de Barrio. ¿Cómo están, familia? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy una vez más. Muy gustoso de estar nuevamente en la cabina, sobre todo después de tremendo capítulo, el número 10. Fue un capítulo muy fuerte para mí, muy emocionante, alucinante, diferente y muy profundo, muy sentido. Un capítulo, ojalá que les haya gustado, de un alto contenido terapéutico, de un alto contenido, de un contenido muy sensible, porque el alcoholismo es un tema muy delicado, creo que lo pudieron percibir, lo viví en carne propia, como todo lo que les platico aquí en la Filosofía de Barrio. Un programa diseñado para esto, para eso, para exponernos, exhibirnos y difundir información muy útil, familia. Espero se encuentren bien donde estén, en su trabajo, con su familia, de salud, que se encuentren disfrutando. Respirar, familia, qué maravilla. Bendito sea Dios. Hoy estoy grabando de tarde-noche. Tuve un día duro, un día cansado, un día de agobio, de muchos problemas, de muchos disgustos, de muchas carencias. Me es muy complicado ordenar en algunos momentos mi vida, mi día a día. Sufro ansiedad, hay momentos de descontrol muy cabrón en mi manera de pensar, porque soy un tipo que les he expresado aquí en este bendito micrófono muchísimas cuestiones personales, particulares, desde dónde vengo, cómo entiendo diferentes puntos y temas que ya abordamos, que no tiene caso que les repita, donde me he expuesto, donde me he exhibido. Y el día de hoy fue rudo, fue un día muy complejo, fue un día de sentir ira, de tener que controlar la ira, de tener que controlar el desespero, de tener que tomar aire, relajarme y entender que la vida es así, que hay días muy buenos, hay temporadas muy chingonas y hay otras temporadas u otros días que no lo son tanto, pero que al final, mientras que me mantenga respirando, mientras que me mantenga sano, tendré la oportunidad de encarar fervientemente aquello que me está causando conflicto, que regularmente le llamamos problemas. Ya tuvimos un capítulo de los problemas, cómo casi siempre se convierten en una gran oportunidad para usarlos como un parteaguas en aquello que estamos haciendo y generar nuevas expectativas, nuevos rumbos, tomar decisiones con la nuca fría, tratando de ser asertivo. En mi caso, les comparto, convivo en mis negocios, en mis empresas, con diferentes personalidades, en diferentes direcciones, en actividades dentro de una industria, pero que pueden ser muy ajenas una del otro, y por supuesto cada una de esas personas tienen maneras, formas de pensar, de operar, por supuesto distintas, cada cabeza es un mundo, y tengo que encontrar la manera de adaptarme. Y cuando estoy en fases de inversión, tengo que encontrar la manera de sacar mi inversión adelante, tengo que encontrar la manera de que los equipos funcionen, que colaboren en función de la cultura, de la organización a la cual lidereo, represento, de la cual presido. Entonces es un tirote el que me aviento día a día. Me encanta, lo disfruto mucho. Estoy aquí porque lo decidí, porque así lo quise, porque lo soñé. Y en base a mucho trabajo, en base a personas
muy, muy chingonas, que han estado conmigo siempre en este proceso. Le mando un abrazo grande, cálido, de oso a mi compadrito chulo Amado, que siempre ha estado ahí conmigo en espalda con espalda y chingándole. Y cuánta gente más les puedo mencionar, mis amadísimos padres que siempre, siempre, siempre están. Hace días mi madre se agarró dándole like a todo aquello que veía de mí. Me dice, hijo, cuánto trabajo, cuánto currículum, cuánta historia, emocionada, satisfecha, contenta, orgullosa, cosa que pues yo creo que todos los padres sienten por un hijo, en su gran mayoría. Aprovecho para mandarle un abrazo enorme a mis santos padres, besos, y a todos los que sean papás les mando besos, abrazos grandes, porque sé que de igual manera siempre están en la mejor intención de apoyar a sus hijos. Y esa labor tan loable, tan noble, tan increíblemente fantástica de un padre tiene mucho que ver en las personas. Yo cuando tengo días grises, días complicados, casi siempre, dijera mi nana, recalo a la casa de mi madre, de mi padre, a platicar con ellos, a escucharlos. Mi madre dice que nada más de verme los ojos ya sabe cómo vengo, cómo voy, qué me falta, o a veces simplemente, pues obviamente voy cada que puedo, muy seguido. Trato de hacerme el espacio y el tiempo para verlos, pues por la simple satisfacción de platicar con ellos, de disfrutarlos. Entonces, un día complejo, un día difícil, y dije, voy a cerrar con broche de oro mi día, grabando el capítulo número 11 de la filosofía de barrio. Capítulo número 11, filósofos, filósofas. Parece que fue ayer cuando arrancamos, ya vamos en el 11. El tema de hoy es un tema muy complejo que yo ya tenía en agenda, un tema delicado, un tema muy bonito al mismo tiempo, porque las separaciones, un camino difícil, así titulamos el capítulo. La separación en cualquier cosa que hagamos siempre va a ser un parteaguas, va a ser una marca, va a ser un elemento que marque un antes y un después. Ahorita vamos a ahondar en él, ahorita vamos a tocar fibras importantes dentro del tema, que espero que les guste, que lo disfruten y que les sirva. Quiero cerrar este contexto comentando este día a día que siempre procuro que se exprese aquí en el programa, un día a día que es fantástico porque, insisto, vamos a encontrar siempre chile, mole y manteca. No siempre los días son color de rosa. Hay días negros, hay días grises, hay días monocromáticos, hay días muy coloridos. Mucho depende cómo nos estamos conduciendo, cómo estamos planeando, cómo estamos visualizando nuestras actividades, con quién estamos comprometiéndonos a hacer una cosa u otra, si estamos lidiando con personas muy tóxicas que nos están robando energía, cosa que me ha pasado últimamente y que me ha costado sacudirme en ciertos momentos. Procuro mantenerme fresco, procuro mantenerme al día, procuro no clavarme mucho en lo que ya pasó, ya chingó a su madre, procuro no clavarme mucho en el futuro y futurizar aquello que no es más que una quimera, también ya lo hemos comentado. Estar hoy aquí, el día de hoy, solo por hoy, como me dice mi grupo, es una maravilla porque puedo estar fresco, puedo estar listo. Y entrando de lleno en el tema del capítulo, yo no puedo olvidar cuando hace aproximadamente 5 años tuve una crisis muy fuerte, emocional, existencial, una crisis real con mi amadísima esposa, donde tuvimos complicaciones, batallamos para llegar a acuerdos, mis actividades no estaban cumpliendo los cometidos, y pues llegó lo inevitable y lo que no se quiere nunca, ¿no? Tener que llegar a optar por tomar caminos diferentes. Aquel día, familia, fue duro porque en parte quizá ciertos detalles me tomaron por sorpresa. Yo esperaba todavía tener opción a
a que aquello no llegara a ese límite, pero comprendí que de mi parte no estaba aportando suficiente, porque mi trabajo era muy inconstante, porque mis emociones estaban muy vagas, mi concentración era muy reducida, nula en ocasiones. Esto me generaba tristezas, depresiones, me generaba equivocaciones, constantemente cometía errores y errores que repercutían justamente ahí en ese seno familiar, donde golpeaba a la persona que tenía a mi lado. Entonces, una separación siempre va a apelar a los impactos que se generen dentro de ese núcleo, dentro de ese fondo que le da la forma a esa relación de 2, de 3, de 4, de un grupo, lo que sea, porque vamos a hablar de separaciones en general, de las parejas, de los hijos, de los hermanos, separaciones entre amigos, cualquier tipo de separación, de un trabajo, de un vínculo afectivo, de un hobby, cualquier separación que te cause ese conflicto, porque esta idea de este capítulo nace de que justamente hace no mucho tiempo, cuestión de días, tocaba el tema yo con mi hijo grande que sufrió mucho esos 2 meses donde sus papás estuvieron batallando para reorganizarse, para reiniciar, para formatear, para hacer un lavado interno y volver a planchar aquella superficie para reiniciar con confianza, con amor, con esmero, con compromiso. Él sufrió mucho y salió el tema hace días ahí familiarmente, pues lo complejo, él le costó mucho, andaba por ahí de los 8 o 9 años, mi hijo grande, y me puse a pensar, familia, en muchas parejas que lamentablemente no tuvieron la suerte, no tuvieron la oportunidad de rehacer esa relación, de volver a empezar, de formatear, de reestructurar, reorganizar, de decir, ok, me equivoqué, perdóname de corazón, discúlpame, voy a entender de fondo y de raíz aquello en lo que yo puedo mejorar para mí y para ti y para los que me rodean. Muchas veces es compleja esa parte y también lo discutimos ahí en la mesa, o sea, de que tenemos familia cercana a nosotros que lamentablemente se rompieron esos vínculos de forma definitiva, y quisiera que pusiéramos en contexto aquí en el programa cómo se van generando en adelante esas rupturas y los daños colaterales y los efectos que tiene en el entorno cercano a esas relaciones que se truncan, que se rompen, que se desvinculan, pero que en ocasiones requieren seguir teniendo cierto contacto. Cuando no tienes mayor contacto, que me ha pasado a mí con relaciones sobre todo profesionales u obrero patronales, que ya como sea rompes un vínculo de manera definitiva, bueno, pues es quizá un poco más ligera el trauma, porque pues habría que superar ese hecho particular, entender qué fue lo que generó esa ruptura, si fue sana, si no fue tan sana, si te equivocaste o se equivocaron contigo, y lo más prudente pues es irte, pues es otra cosa. Pero de repente, sobre todo en las relaciones de parejas o de repente de familia, que tienes que tener cierto contacto o cierto seguimiento o como le quieras llamar, resulta un tanto cuanto más complejo, un tanto cuanto más traumático, porque definitivamente en una separación siempre vamos a encontrar las causas, vamos a decir, que están minando, que van desgastando. Vamos a encontrar motivos que apelan a que esas causas se agudice, es decir, porque yo genero X escenario y dentro de esos escenarios reacciono de una u otra manera. Si yo no le estoy dando tiempo, espacio, atención, ejemplo, a mi pareja, esas causas van a causar en ella que tenga una reacción y tenga efectos y tenga acciones que por supuesto que no me van a gustar. Y las circunstancias que todo esto genera regularmente
van en deprimento de aquello que se está buscando, que es la sana convivencia. Y la separación definitivamente, cuando se da, es una consecuencia de todo ese ciclo vicioso que si bien va, se opta maduramente por buscar una separación. Es decir, la separación es el primer paso a reconstruir, porque dices, oye, espérame, nos estamos golpeando, nos estamos lastimando, estamos desgastando, estamos jodiendo a los que nos rodean. A ver, vamos a dar un primer paso, un paso ya súper extremo y súper radical, donde ya no ocupo la comunicación asertiva, donde ya no ocupo la madurez emocional, donde ya no ocupo la cordura, y hubo que poner distancia para ordenar las ideas. Entender cada parte lo que le toca. No siempre es posible, porque me he percatado que una de las dos partes tiene una versión o casi siempre la versión de uno tirándole al otro, que el otro tuvo la culpa, que el otro siempre esto, que el otro siempre aquello, y el otro está en la misma frecuencia. Es que el uno es así, es que el uno hace esto, es que el uno nunca me entendió. Entonces las partes regularmente tienen versiones que pocas veces, me percato, son fieles a la verdad, ¿no? Entonces he escuchado frases como que existe la versión de uno, del otro y la verdad. Y me suena lógica, me suena coherente esa frase, porque poner atención a una parte, escucharlo, entenderlo es bueno, y siempre vamos a encontrar razones que pueden sonar contundentes, independientemente de que estén manipuladas o no por esa parte, y del otro lado de igual manera, pero siempre va a estar la verdad universal, la que se generó dentro de esas dos partes. Y es interesante siempre cuando se da ese primer paso radical extremo de buscar la separación, se comprenda, familia, si estás viviendo una situación de este tipo, filósofo, filósofa, comprendas y analices qué te llevó a tomar la determinación de poner distancia, o si te pusieron distancia, ¿no? Que como fue mi caso, a mí casi me dijeron, oye, pues dame chance, porque la neta no estás aportando mucho y ya estoy muy fastidiada. O sea que a Chihuahua al baile, mi hermano. A la madre, pues había que ver qué pasaba, porque siempre hay una parte que sale como más afectada, más dolida, y esa parte más dolida regularmente o casi siempre le pone un poco de más realidad a la cosa, más objetividad, porque la otra parte, la que a veces chinga o se da cuenta que jode, pierde objetividad y se vuelve puras promesas que la mayoría de las veces ni cumple. Y es bien interesante entender los contextos de aquello que se vivió, cómo se generó, de dónde vengo, la causa, el motivo, la sensación, la reacción, las circunstancias generadas, cómo estoy de resentimiento, cómo estoy de resentido, de resentida, cómo visualizo a la otra persona, es mi pareja, es mi hermano, es mi amigo, cómo lo veo, qué quiero de él, qué puedo rescatar de él, qué puedo ganar en interacción en el futuro con él o en este momento. Si no hay mucho que rescatar, pues entendemos que es interesante ponerse de acuerdo, darse las gracias y vámonos. Insisto, acabo de tener una experiencia que es donde más regularmente he sufrido este tipo de suceso de las separaciones, es en el ámbito laboral. He encontrado muchos clientes, muchos colaboradores, muchos asociados, muchos proveedores, y me ha costado mucho trabajo, les reconozco, porque como buen alcohólico, como buen costal de defectos, tengo un montón de errores y tengo un montón de circunstancias que he ido trabajando con el paso de los años, pero que me han costado separaciones dolorosas, separaciones costosas, pérdida de personas que al paso del tiempo he comprendido me ha dolido, y he entendido que mucha de esa responsabilidad la tuve. Otra no tanta, entiendo que en otras realmente así tenía que ser, o era parte de mi destino, de mi proceso de vida, pero muchas de ellas realmente las generé yo con mis perspectivas erróneas, con mis juicios, mis actitudes fuera de lugar, descolocados, que no permitían realmente un enriquecimiento de esa
colaboración de ese entorno en pareja o en grupo, o esa unión de factores que en cualquier escenario siempre va a haber la unión de algo, de una pareja es el amor, en un trabajo es la capacidad profesional de fusionar dos fuerzas para generar un producto, un resultado, entre amigos pues es el valor de la amistad, que también tiene que ver con el amor, tiene que ver con la distracción, con la empatía de emociones o con el complemento muchas veces, de que tú tienes una cosa que yo no y viceversa. Entonces esos vínculos siempre hay que buscar cómo explotarlos en el buen sentido, estar frescos en ello, cómo tenemos que cuidar que cuando lamentablemente aquello no se da, como les decía, como en mi caso, mucho en los ámbitos profesionales me ha tocado, pero que muchas de las veces es lo más sano, definitivamente, es decir, ok, voy a dar un paso al lado porque veo que te lo mereces, porque lo ocupas y yo también. Y vamos a descansar de esto, porque una relación desgastada, familia, es compleja, es muy traumática, es muy incómoda, los días se te ponen muy difíciles, insisto, cuando la toxicidad por ahí está en un volumen alto, aguas, y también cuando está en un volumen muy bajo, porque a veces requiere sacar la casta y no sale, aguas, no hay claridad para decir las cosas, y bueno, es un tema muy, picudito, muy rasposito, porque las separaciones no siempre son fáciles de digerir. Sea cual sea el escenario, no siempre son fáciles de digerir. Y estas tienen efectos en nosotros como personas. Las separaciones tienen efectos directos en nosotros como personas, que regularmente notas en la estima de las personas. Porque hay personas que al separarse o al decidir separarse de alguien o de algo, sufren un impulso hacia arriba, pero también a veces el impulso es hacia abajo. Tu estima se ve afectada, o tu estima se ve impulsada para bien. ¿Han notado, señoras, mujeres, por ejemplo, que sufren una separación y andan en el gimnasio y andan activas y se ponen de cuerpazo y se ponen guapas y como que reviven? Y compas que ves que de plano se divorciaron o se separaron y les ves la barrigota más gorda, la barba larga, desalineados, bueno. Y al contrario también, el hombre también revive, el hombre también le pega el ejercicio, pero hay un efecto en la estima, hay un efecto directo en la manera de percibirse y de percibir a los demás, porque se genera cierta liberación o cierto encadenamiento. Liberación en el sentido social, liberación en el sentido personal, en el sentido mental, o un encadenamiento muchas veces a una tristeza, porque hay personas que no logran superar una separación. He conocido personas que han truncado su vida en términos profesionales, emocionales, y han truncado su vida en todos sentidos y han llegado a la muerte, de alguna directa o indirectamente, de alguna manera han afectado, porque aquella separación realmente los acabó. No era una separación que ellos buscaran o quisieran, les llegó, la provocaron, no se dieron cuenta. Siempre la acción tiene una reacción, siempre va a haber una manera en que te entiendan, siempre va a haber una manera en que te vean, siempre va a haber una manera en que te sientan, y esas maneras a veces son muy constructivas, pero a veces no tanto. Y así como tiene un efecto en nosotros, tiene un efecto en nuestro entorno, tiene un efecto social, porque las separaciones de las cosas o de algo, de las personas, generan efecto social. Y a veces, fíjense bien, he usado un término aquí en el podcast que les digo, un término donde te conviertes en alguien apestoso. Y curiosamente, en algunas ocasiones o muchas de las separaciones se genera un eco social donde las habladurías, donde las miradas delatan mucho de eso. Te ve diferente la gente, o tú sientes que te ven diferente la gente, porque muchas veces el efecto de estima genera que hagas películas que a veces no son, pero a veces sí son, porque a la gente le encanta el pinche mitote, le encanta el chisme a la gente. Mira, ahí viene, lo dejó la mujer. Mira, el tipo ese ¿para qué les digo? Si ya saben, es un pedo con eso. La gente es mitotera. Y ese efecto social que te convierte, digamos, en apestoso o no,
Pero ese efecto social existe y también se tiene que comprender que aquella situación, porque llámese como se llame, el ambiente de esa separación genera un eco. Si es un grupo musical el que se separó, genera un eco social. Si es una relación familiar, genera un eco social en el barrio. Si fue una pareja, genera un eco social en su círculo social donde se desarrollaban juntos. De cualquier índole. Si un jugador de fútbol es separado del club, genera un eco social y tienes que trabajar con eso y tenemos que entender que es un readaptamiento social, es un readaptamiento mental, entender que tengo que generar nuevos vínculos de manera individual, volver a la individualidad, darle valor a la individualidad, porque retomando lo que les comenté al principio, las separaciones también terminan siendo un nuevo inicio, terminan siendo el primer paso a algo nuevo, donde puedes reconstruir aquello que no sirvió o donde puedes reconstruir aquello que no sirvió pero para ti, ya no para la otra parte. Esa decisión ya cada quien la tomará. Yo les sugiero siempre que traten de acomodarlo, de entender el contexto, de entender el origen, de entender todo el recorrido de esa relación, de entender las fallas, de entender los aciertos, de entender aquello que no apelaba a la construcción del crecimiento, a aquello que no apelaba a la producción de aquello que se estaba buscando, y si es el amor, aquello que no apelaba a fortalecer el amor, porque la confianza, el abuso de confianza y una serie de cosas más, de otros puntos que ahorita vamos a tocar, no apelan, no abonan, porque hay factores que por supuesto que destruyen y hay factores que construyen. En el sentido social, ese sería como que mi punto de vista, cómo se genera un eco social. Y al final de todo esto que les comparto, de este monólogo, porque ahora sí que me fui de una familia, qué maravilla, les digo que el día estuvo rudo, el día estuvo bueno, como que me hacía falta sacar el foie y esta cabina bendita me da esa oportunidad. Bendita filosofía de barrio, familia, bendita sea, que me deja, que me da un remanso de paz, un remanso de colocar y ordenar ideas. Tengo una pregunta para todos ustedes que me escuchan, quiero que la analicen. Tengo una cuestión que me ha venido ahora que platicaba con mis hijos, con mi esposa, y algo que de alguna manera me brinca. ¿Realmente tendrán todas las relaciones fecha de caducidad? ¿Cuál puede ser la fecha de caducidad de las relaciones? Insisto, de amor, de amistad, de hermandad, de lo que sea, laboral. ¿Tiene fecha de caducidad? ¿Crees tú que tenga fecha de caducidad? ¿O será que nosotros la vamos provocando, no? Yo me imagino en mi matrimonio, por ejemplo, que la fecha de caducidad sea cuando me toque partir, cuando Diosito diga, órale, carnalito, vente para acá. O que le diga a ella primero, no sé. Pero quisiera, ¿no? Que esa fuera mi fecha de caducidad, pero no lo sé. En una amistad, con mis padres, con mi hermana amada, yo no quisiera nunca que hubiera una fecha de caducidad en la relación con ellos. Pero creo que en ciertos momentos, cuando tú visualizas una pareja o una relación, te puedes percatar con cierta facilidad, digamos, que no sé si sea el término más correcto, pero puedes percatarte si se ve sólida o no la relación. ¿Se han fijado en eso? O sea, no es complejo ver si una pareja o un equipo, un grupo, una relación esté sólida, no es, o no tanto, o no tan sólida, no es tan difícil, porque hay rasgos que denotan eso. De repente notas en una parte la falta de interés, o en otra el exceso de interés, es decir, la sobreprotección, o el ego, o la soberbia, o la inseguridad. Entonces, es una buena analogía que habría que analizar a fondo. A lo mejor en otro capítulo podemos expurgar por ahí si las relaciones
tienen o no una fecha de caducidad. Porque al final pudiéramos decir, sí, cuando nos morimos, pues esa yo creo que es por default, porque ya hablamos de la bendita muerte como la única seguridad que tenemos el día de mañana, completamente real y completamente sí. Pero antes de ella, ¿tendrán fecha de caducidad las relaciones? Es muy triste de verdad para mí ver rupturas, sobre todo familiares. Ahorita que hablaba de mi amada hermana, rupturas familiares por lucha de egos, por falta de comprensión, por inmadurez emocional, por dinero, por infinidad de cosas. Ese dinero genera muchos problemas en las interrelaciones, en las relaciones humanas. Pero es muy lamentable para mí ver cómo hermanos se dejan de hablar por años y hasta que uno se muere o el otro llega el arrepentimiento de decir, caray, ¿por qué? O peor aún, de hijos con padres. Es tremendo, primos o grandes amigos que por minúsculos detalles pierden la estrechez, pierden la relación. Y hablando de eso, me gustaría hablar un poquito de los factores detonantes para generar separaciones. Podemos pasarnos horas y horas, que les he dicho siempre, nunca va a ser mi intención. Traemos un promedio de 30 y tantos, 40 minutos por capítulo, y me quedo muy satisfecho con la redacción, con la elaboración, cómo hemos llevado los capítulos, pero tampoco quiero agobiarlos, aburrirlos un chingo, porque pues no es la idea. Es como ser concisos con los temas y tener una plática amena que les sirva, que puedan puentear, que puedan conectar, que nos puedan escribir. Escríbanos. Es increíble todo lo que me he dado cuenta que sucede ahí en las redes sociales en tan poco tiempo. Pero bueno, factores detonantes. El ego es un punto muy, muy cabrón en las relaciones, porque a veces inflamos ese ego. Y lo inflamos en demasía, pensando que somos demasiado buenos en una u otra cosa, que somos demasiado, y sucede con mucha frecuencia que el ego perturba. Pegado a él, ahí al ladito, viene la soberbia que me impide ver con humildad los factores que están de por medio de una relación, entendiendo que creo que siempre tengo la razón, porque mi perspectiva es muy importante, por supuesto. Pero del otro lado te están viendo y tienen una perspectiva similar a la tuya. Y siempre le digo a la gente, ok, tú tienes un plan para generar una acción, tú tienes un plan para ganar, pero el otro que está enfrente de ti también. ¿Y cómo vas a generar una interrelación, una relación pública, una conexión con alguien si tú a huevo quieres ganar, si quieres a huevo imponer tu plan? Hay que saber jugar, hay que entender la conexión, hay que entender el hilo entre las partes, entre las visiones, entre las perspectivas de cada quien, entender que cada quien tiene un objetivo en la vida. Y ese objetivo no hay que perturbarlo, no hay que, creo yo, meternos en no andar de metiches, pues. Y si lo vamos a hacer, que sea con la aprobación. Y si lo vamos a hacer con la aprobación, que sea con tacto, para no contaminarme tampoco lo mío. Y esa soberbia no nos deja ver con claridad de repente esos caminos. La distancia emocional es otro tema que noto. Dejamos muy comúnmente que tome la dirección. Es decir, dejamos de estar conectados en términos de empatía, en términos de amabilidad, en términos de simpatía, porque creo que la sonrisa, creo que el buen trato, el saludo, el buenos días, el buenas tardes, el mensajito, la atención a la otra parte, mínimo no la estés chingando, mínimo que tengas el detallito de vez en cuando, y generar una distancia emocional demasiado grande, demasiado amplia, va a mermar, va a hacer que la flama se apague, que baje la intensidad, y luego eso esa distancia nos obliga forzosamente, casi, o sea, es increíble, a buscar alternativas.
O sea, de repente la mujer o el hombre dicen, es que no sé por qué me engañó. Pues es que, hijo de la chingada, o sea, también no le echas ganas. Estás allá en que la chingada, pasas en el trabajo, pasas en el celular, pasas en 14,000 cosas menos donde debes. Entonces la otra parte, pues ocupa el calorcito y a veces cuando no existe la asertividad y el ego y la soberbia no te dejan entender que en vez de acercarte a la persona y decirle, oye, estás muy lejos, no, me meto a otras cuevas a buscar auxilio, a buscar apoyo. Me meto en cuevas o atajos que son más cortos porque el ego no me permite decirle a la otra persona que se acerque. No, ni madres, para que se le quite. Ahora me acerco aquí a este árbol que me dé sombra. Y es muy complejo, es muy difícil. Porque luego esas actitudes, fíjense qué va a pasar. Cuando una de las partes reacciona y te acercas, ya te generaron una inseguridad porque ya notas que está lejos también la otra parte. O sea, la alejaste. Luego quieres acercarla. Luego cuando la acercas ya la otra parte ya trae sus cotorreos, ya trae sus rollos mentales, trae su ego y su soberbia hasta el tope. Entonces te haces inseguro, la haces insegura. Llegan los celos, llega el desmadre, llega un infierno a la relación. Llámele como le llames. Amor, trabajo, amistad, porque se da, es un fenómeno que se repite, es un patrón común en las relaciones. Entonces, esta inseguridad es muy compleja, la celotipia es muy compleja. Tengan mucho cuidado de no llegar a esos extremos, de no caer en esos pozos porque son profundos, son insondables, son muy delicados. Hay que tener cuidado, familia, con eso. La monotonía. ¿Qué onda, filósofos y filósofas de barrio? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos el día de hoy. Bienvenidos a su podcast, Filosofía de Barrio. ¿Cómo están, familia? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy una vez más. Muy gustoso de estar nuevamente en la cabina, sobre todo después de tremendo capítulo, el número 10. Fue un capítulo muy fuerte para mí, muy emocionante, alucinante, diferente y muy profundo, muy sentido. Un capítulo, ojalá que les haya gustado, de un alto contenido terapéutico, de un alto contenido, de un contenido muy sensible, porque el alcoholismo es un tema muy delicado, creo que lo pudieron percibir, lo viví en carne propia, como todo lo que les platico aquí en la Filosofía de Barrio. Un programa diseñado para esto, para eso, para exponernos, exhibirnos y difundir información muy útil, familia. Espero se encuentren bien donde estén, en su trabajo, con su familia, de salud, que se encuentren disfrutando respirar, familia, qué maravilla. Bendito sea Dios. Hoy estoy grabando de tarde noche. Tuve un día duro, un día cansado, un día de agobio, de muchos problemas, de muchos disgustos, de muchas carencias. Me es muy complicado ordenar en algunos momentos mi vida, mi día a día. Sufro ansiedad. Hay momentos de descontrol muy cabrón en mi manera de pensar, porque soy un tipo que les he expresado aquí en este bendito micrófono muchísimas cuestiones personales, particulares, desde dónde vengo, cómo entiendo diferentes puntos y temas que ya abordamos, que no tiene caso que les repita, donde me he expuesto, donde me he exhibido. Y el día de hoy fue rudo, fue un día muy complejo, fue un día de sentir ira, de tener que controlar la ira, de tener que controlar el desespero, de tener que tomar aire, relajarme
y entender que la vida es así, que hay días muy buenos, hay temporadas muy chingonas y hay otras temporadas u otros días que no lo son tanto, pero que al final, mientras que me mantenga respirando, mientras que me mantenga sano, tendré la oportunidad de encarar fervientemente aquello que me está causando conflicto, que regularmente le llamamos problemas. Ya tuvimos un capítulo de los problemas, cómo casi siempre se convierten en una gran oportunidad para usarlos como un parteaguas en aquello que estamos haciendo y generar nuevas expectativas, nuevos rumbos, tomar decisiones con la nuca fría, tratando de ser asertivo. En mi caso, les comparto, convivo en mis negocios, en mis empresas, con diferentes personalidades, en diferentes direcciones, en actividades dentro de una industria, pero que pueden ser muy ajenas una del otro, y por supuesto cada una de esas personas tienen maneras, formas de pensar, de operar, por supuesto distintas, cada cabeza es un mundo, y tengo que encontrar la manera de adaptarme. Y cuando estoy en fases de inversión, tengo que encontrar la manera de sacar mi inversión adelante, tengo que encontrar la manera de que los equipos funcionen, que colaboren en función de la cultura, de la organización a la cual lidereo, represento, de la cual presido. Entonces es un tirote el que me aviento día a día. Me encanta, lo disfruto mucho. Estoy aquí porque lo decidí, porque así lo quise, porque lo soñé. Y en base a mucho trabajo, en base a personas muy, muy chingonas que han estado conmigo siempre en este proceso. Le mando un abrazo grande, cálido, de oso a mi compadrito chulo Amado, que siempre ha estado ahí conmigo en espalda con espalda y chingándole. Y cuánta gente más les puedo mencionar, mis amadísimos padres que siempre están. Hace días mi madre se agarró dándole like a todo aquello que veía de mí. Me dice, hijo, cuánto trabajo, cuánto currículum, cuánta historia, emocionada, satisfecha, contenta, orgullosa, cosa que pues yo creo que todos los padres sienten por un hijo, en su gran mayoría. Aprovecho para mandarle un abrazo enorme a mis santos padres, besos, y a todos los que sean papás les mando besos, abrazos grandes, porque sé que de igual manera siempre están en la mejor intención de apoyar a sus hijos. Y esa labor tan loable, tan noble, tan increíblemente fantástica de un padre tiene mucho que ver en las personas. Yo cuando tengo días grises, días complicados, casi siempre, dijera mi nana, recalo a la casa de mi madre, de mi padre, a platicar con ellos, a escucharlos. Mi madre dice que nada más de verme los ojos ya sabe cómo vengo, cómo voy, qué me falta, o a veces simplemente, pues obviamente voy cada que puedo, muy seguido. Trato de hacerme el espacio y el tiempo para verlos, pues por la simple satisfacción